directora de primaria, Graciela Faveiro, reconoció que existe un aumento de la violencia en los ámbitos relacionados con la enseñanza. La jerarca también lamentó la muerte de 2 niños esta mañana, así como también los robos reiterados que se produjeron en distintas escuelas. La directora de primaria, Graciela Faveiro, se refirió al crimen de esta mañana en el que un padre asesinó a sus 2 hijos y en ese sentido la jerarca recordó el programa de escuelas disfrutables que está integrado por un equipo multidisciplinario para tratar este tipo de situaciones. Estas situaciones conmueven a todo el centro escolar y conmueven realmente en profundidad, ¿no? Porque a nosotros nos convoca a la reflexión, a qué está pasando, en qué medida estamos trabajando en la convivencia saludable, pero también a los funcionarios que están en cada centro escolar. La pérdida de 2 niños en un centro educativo por cualquier razón, pero por esta que tendría que ser totalmente prevenible, nos afecta a todos. Respecto a los hechos violentos en centros de enseñanza, Faveiro mostró su preocupación por los robos en instituciones educativas, así como también los ataques que reciben los docentes. Hay aumento de los casos de violencia intrafamiliar y también de violencia en el entorno. Ustedes piensen cómo están siendo agredidas los propios centros educativos permanentemente. Eso también da cuenta de que la violencia no solo es a nivel personal e intrafamiliar, sino que también hay tipos de violencia que de repente no eran habituales o no eran pensados en otras décadas. Pensar que una escuela puede ser vulnerada, agredida reiteradamente como está sucediendo, o un liceo o una escuela técnica, lleva a la reflexión de que bueno, por eso pensamos que la educación en salud tiene que ver con todos estos contenidos y con estos temas. Por eso esta asociación con el Ministerio de Salud Pública. Y como adelantaba Miguel hace instantes, recibimos en BTV Noticias a la coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAB, María Elena Mizrahi. Bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias a ustedes. En una jornada que nos enluta por lo acontecido, 2 niños han fallecido en el día de hoy, nada más ni nada menos que en manos de su padre. Y a propósito de este tema, ¿cómo se contrasta esto con las preocupantes cifras que ha dado el CIPIAB en el día de ayer? En realidad, del caso de la situación puntual, todavía la Fiscalía, en definitiva, no pudo, o recién está como haciendo la investigación de la situación. Yo creo que de estas situaciones siempre hay que ver el contexto, en qué contexto estaban, si había situaciones de violencia. Nosotros la experiencia que tenemos de los últimos años, cuando hay desgraciadamente muerte de niños por parte de sus progenitores, muchas veces tiene que ver con la violencia de género. Eso nos pasó en Rocha, nos pasó en varios lugares donde en definitiva como parte de esa violencia se manifiesta, pero en este caso no quiero emitir una opinión cuando no tengo todavía, o la Fiscalía en definitiva no tiene armado caso, pero no es la primera vez que sucede que como parte de la violencia de género los niños quedan, como siempre quedan en el medio de esa violencia, esta vez ya quedan en una situación obviamente extrema, y creo que bueno, que justo viene a refrendar los 7.035 situaciones que reportamos ayer. Bueno, hablan de la situación de violencia que viven los niños. Creo que el 2020 fue una muestra, que el 2021 nos permitió tomar contacto con más cantidad de situaciones. ¿Cuál fue el motivo? Haces esa mención de un año para el otro, se produjo un aumento importante y preocupante. Argumentanos, por favor, ¿a qué se debe? Bueno, nosotros en el 2020, si bien nosotros siempre seguimos, porque los equipos técnicos siguieron trabajando en el territorio hasta por Zoom, pero estando en el territorio, y más la gente que vive en cada uno de los departamentos, y las situaciones siguen llegando, porque nosotros tenemos derivaciones del Poder Judicial y eso, por más que hubo emergencia sanitaria, no se frenó. Debemos entender que es cierto que los espacios de protección de los niños, como son los centros educativos, como son los clubes de niños de INAU, los CAIF, los centros juveniles, esos estuvieron en realidad sin presencialidad como parte importante del año. También debemos decir que la situación obviamente de emergencia sanitaria y el estrés que configuró para todos nosotros, eso también repercute en la vida familiar, más allá de que nosotros creemos que esta es una violencia estructural, donde en definitiva las asimetrías de poder y en definitiva los adultos no pensar que los niños son sujetos de derecho,
¿verdad?, son solo objeto y que son parte, en realidad, como propiedad y pueden hacer con los niños lo que quieren, cuando las leyes uruguayas y la Convención de los Derechos del Niño plantea que eso no es así, que los niños tienen derechos, bueno, en realidad se suscitan estas situaciones de violencia. Nosotros tuvimos la capacidad de captar estas situaciones. No quiere decir que sean las únicas, claro, ni todas. Y también, que haya denuncias de por medio. Exactamente. Claramente por eso no se detectan. Y también debemos, para ser totalmente sinceros, que una cosa es poder detectar, y en este volumen nosotros obviamente que seguimos todavía con los dispositivos en el territorio los mismos. Y si tenemos ahora 7.035 situaciones, tenemos 4.900, obviamente que sí nosotros intervenimos en la primera etapa, pero todo lo que viene a ser la atención, los procesos de seguimiento y reparación de daño, tenemos todavía un gran debe, porque necesitamos obviamente más recursos, más dispositivos en el territorio, más salud mental para esos niños y darle cobertura. A propósito de esto último que tú mencionabas, de que hay un debe importante en la materia, el presidente del INAU, Pablo Abdala, mencionó en las últimas horas, en el marco de la presentación de estos datos, que es un tema que tiende a agravarse, que se profundizará seguramente. En este escenario, ¿se puede plantear ya una resignación por parte del sistema o debemos decir que aún se pueden aplicar medidas que combatan este tipo de flagelo social? Sí, no, nosotros creemos que el sistema de respuesta por lo general opera cuando el daño ya está instalado. Nosotros llegamos cuando algún niño, una niña o un familiar de esos niños plantean que hay una situación de violencia. Lo que sí nosotros como sociedad uruguaya nos debemos plantear cuáles son nuestras formas de relacionarse y nuestros vínculos que hacen a un cambio cultural importante, que hacen en definitiva al lugar que damos a nuestros niños, a los más débiles y también a las mujeres, o sea, otra forma de relacionamiento, y ese cambio cultural siempre son procesos. Yo creo que en algunas cuestiones se han avanzado. Por ejemplo, nosotros vemos un cambio importante con respecto a que las niñas, sobre todo las niñas y las preadolescentes y adolescentes, conocen más sus derechos y son capaces de poder plantearlo, de ¿Y son poder las que decirlo. más sufren violencia? Sobre todo en las situaciones de violencia sexual, sin lugar a dudas. Entonces, en realidad, antes, yo trabajo hace muchos años en esto, era más difícil que lo pudieran en realidad develar, que lo pudieran plantear. Hoy saben que lo que les está pasando no está bien y buscan algún referente adulto, y por eso es importante el compromiso de cada uno de nosotros los adultos, porque la tía, la abuela, la hermana de la madre pueden ser como los referentes para que estas niñas puedan plantear, o también los varones, su situación de violencia. Entonces es muy importante los soportes y los sostenes que nosotros demos. Ese camino que queda por transitar, ya para finalizar la entrevista, ¿realmente se puede hacer viable y tangible como medidas de forma mediana o inmediata, ya siendo un poquito más... Bueno, nosotros necesitamos obviamente mayor cantidad de técnicos en el territorio. Se puede encontrar la solución. Se puede encontrar la solución, necesitamos obviamente más atención en lo que es reparación de daño, así sea en convenio con organizaciones no gubernamentales o con el sector salud, trabajando tanto con el sector privado como con ACE. Y en el caso de INAU necesitamos obviamente, y hubo un llamado a técnicos para el territorio, pero obviamente que necesitamos una mayor cobertura en la medida que las exigencias son cada vez mayores. Bien. María Elena Mizrahi, coordinadora del CIPIAP, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes.